Os traigo un ejemplo del Hatam Sofer que no lo vamos a leer ahora mismo, pero también del Hafetz Haim, que es el rabino, el autor que vamos a estudiar esta semana. Ahora, el Hafetz Haim, si hemos de destacar algo en él, es la capacidad o su trabajo para transformar el musar en una parte del cuerpo alágico, del corpus alágico. ¿Sí? Cómo hace que algo que, bueno, si bien era estudiado, si bien era de alguna forma recordado habitualmente, no se percibía como una obligación. Y que hasta el día de hoy tampoco es que todo el mundo perciba que el musar es una obligación. Es un adorno, digamos, un adorno es un complemento con el que adornarse, pero no es considerado una obligación. Sin embargo, viene el Hafetz Haim y en ciertos aspectos da un impulso adelante a este tema y dice, eh, esto es alajá también y hemos de no solamente estudiarlo, sino que ya veo que entró Martín, sino que también hemos de obligatoriamente cumplir y llevarlo adelante. Fijaos, nos dicen sobre el Hafetz Haim, nos cuentan ahora en el mes de Lul. בימי חודש אלול נכנסו מספר תלמידים אל החפץ חיים וביקשו לשמוע ממנו דבר מוסר כהכנה לימים הנוראים. הם הביאו את בקשתם בפני חפץ חיים כי רצונם שיעורר את ליבם בדברי מוסר בתוכחה. נענה החפץ חיים ואמר, ממני אתם מבקשים לומר לכם מוסר? איך אני יכול להוכיח אתכם כאשר אני בעצמי איני ירא שמיים כראוי ואינני לומד כפי שאני צריך. כשיצאו התלמידים אמרו כי שיחת מוסר קצרת וקולעת כל כך, לא שמעו מימיהם והדברים השפיעו עליהם יותר מכל שיחה ששמעו אי פעם. Esto es, vienen a Hafetz Haim y le piden que por favor les dé una clase sobre Musar. Y él les dice que cómo puede él darles una clase de Musar cuando él no lo ha estudiado suficiente, cuando él no hace suficiente por estudiar este asunto. Y no es suficientemente temeroso del cielo. Fijaos el vínculo que se hace aquí entre Musar y temor al cielo. Ahora, los alumnos salen y dicen, nunca escuchamos una clase tan compleja, ¿ok? Licoa es trenzar, es como hacer una trenza. Nunca escuchamos una clase tan compleja sobre Musar, ¿ok? Y además este asunto, o esta afirmación del Hafetz Haim, influyó sobre sus alumnos hasta tal punto que ellos continúan su obra en referencia a todo lo que tiene que ver con la música. Ahora, fijaos, el Hafetz Haim es por llamarlo de alguna forma, un rar avis dentro de este mundo rabínico al que nos estamos acercando. ¿Por qué? En primer lugar, él parece provenir de una familia bastante humilde, ¿ok? Y él no procede de una saga rabínica. Ahora, ¿cómo sabemos o cómo podemos saber que puede ser que procede de una familia bastante humilde? Fijaos, entre otras cosas, porque aquí hay un dato del Hafetz Haim del que prácticamente no disponemos, que es su fecha de nacimiento. No sabemos exactamente en qué año nació. Y hay una discusión, ¿ok? Porque hay varias fuentes orales, pero no se sabe cuál es la fidelidad.
Por lo visto, el Hafetz Haim, según, digamos, se acepta o está aceptado generalizadamente que nació en el año 1838 y por lo tanto vivió 95 años. Vivió 95 años. Y de nuevo, insisto, el aspecto de la pobreza destaca en su existencia. Nació en Bielorrusia, falleció en Polonia, no se desplazó mucho, ¿verdad? Hemos visto otras personas que se desplazaron mucho más. Y lo que destaca en él es que fundó la yeshiva de Radin. ¿Ok? Ahora, si hablábamos de Volozhin como una yeshiva muy importante, la yeshiva de Radin no se le queda muy atrás. ¿Ok? La yeshiva de Radin es la yeshiva del Hafetz Haim, es su Mifal Haim, es la obra de su vida, ¿okay? Para él es muy importante. Y el Hafetz Haim habría pasado más o menos desapercibido si no fuera gracias a un libro que casi todo el mundo conoce, que es Shmirat HaLashon. ¿Alguien nos quiere decir cuál es la temática de Shmirat HaLashon? No. Ilhot Rehilut. Ajá. Ilhot Leshon Hara, Ilhot Rehilut. Este libro, en primer lugar, es el acto constituyente de lo que os decía antes. Transformar el Musar, el Derech Eretz, en Halajá. Y en segundo lugar, eleva al Hafetz Haim a la fama. Lo hace una persona popular, un rabino popular. Y desde ese momento, el Hafetz Haim deja de enseñar. Fijaos, muchos dicen que son alumnos, o muchos dijeron que eran alumnos del Hafetz Haim. Prácticamente no tenía alumnos. Es más, él principalmente estudiaba única y exclusivamente con su hijo, con quien además escribía, o quien además le acompañaba mientras él escribía sus libros. ¿Ok? ¿Por qué era tan importante esta tarea del escribir? Porque el Hafetz Haim lo que hace es escribir para que se pudiese mantener su yeshiva. Y mantiene su familia y a él mismo y a la yeshiva con la venta de los libros. Ahora, es por ese mismo motivo que la gran crisis de los años 30 le afecta tanto. ¿Ok? Sabemos que se casó 2 veces, tuvo 3 hijas, 3 hijos, y muere prácticamente en la pobreza, en el año 1930. ¿Okay? Perdón, en el 33, pero por la crisis de los años 30, que comienza en el año 29. ¿Okay? Ahora, el Hafetz Haim no solamente tuvo un papel muy importante como fundador de la yeshiva, etcétera, etcétera, y como un prolífico escritor, ¿okay? de textos que tenían que ver con la halajá, con el musar, sino que además él fue un referente del mundo ortodoxo. Y aquí ya por fin podemos hablar de ortodoxia. ¿Ok? Y no solamente él es un referente del mundo ortodoxo, sino que además es el primer Haredi. Es el padre del movimiento Haredi. Como referente del mundo ortodoxo, deciros que fue uno de los fundadores de Agudat Israel. Y lo vamos a ver después. ¿Ok? Agudat Israel, esa organización que viene a articular a todas las comunidades ortodoxas. ¿Okay? En principio, a todo lo que podríamos denominar en aquel momento ortodoxia. Veremos que después
no todos están ya en Agudat Israel, sino que Agudat Israel pasa a ser la organización del mundo jaredí, ¿ok? Con el tiempo. Ahora, en su yeshiva se estudiaba Tanaj y se consideraba que el Tanaj era una fuente central para adquirir conocimiento. Esto a diferencia de otras yeshivot, como decíamos, en las que no se estudiaba tanto Tanaj, o en las que el acceso al Tanaj no era directo, sino a través de la interpretación rabínica, a través de la interpretación de los sabios del pasado. ¿Okay? Os voy a mencionar algunas obras que conocéis de él. No solamente conocéis Shmirat HaLashon, sobre la Lashon Hara, sino que también conocéis, casi seguro, la Mishnah Brura. La Mishnah Brura es el libro judío después de la Torá, del Tanaj, posiblemente uno de los más extendidos. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo la Mishnah Brura en el mundo Ashkenazí era el regalo del Bar Mitzvah. En un Bar Mitzvah se regalaba una edición de la Mishnah Brura. Por lo tanto, se hizo muy popular. Hasta tal punto de que a veces es difícil hablar con algunas personas porque se remiten a la Mishnah Brura cuando como una fuente última de saber, ¿ok? Y niegan la posibilidad de que exista otra diversidad lágica. Y por lo tanto niegan la existencia de Yosef Karo, ¿ok? Teniendo en cuenta que la Mishnah Brura es simplemente una obra importante, pero es un comentario del Shulchan Aruch, y el Shulchan Aruch fue escrito por Yosef Karo. Negar la existencia o negar la validez de lo dicho por Yosef Karo, porque la Mishnah Brura introduce o refuerza las costumbres que introdujo el Ramá en sus comentarios, es un tanto problemático. ¿Ok? Y aquí de nuevo volvemos a ese mundo en el que ya no se diferencia entre lo que es halajá y lo que es una costumbre. Y esto lo hemos ido viendo en otros autores, que elevan la costumbre al pedestal de elemento intocable, elemento invariable. Bueno, se considera que fue el gran sabio de su época en el mundo ashkenazí previo a la Shoah. Veis que él fallece en el año 1933. Es en la época en la que también el partido nazi va tomando posiciones, ciertamente. Y como os decía, sus obras son populares hasta hoy. Vamos a ver después cómo el Hafetz Haim es capaz de adaptarse. ¿Okay? Él es bastante rígido, pero también tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades de las personas a las que dirige su obra. Y ahí está el secreto de su éxito, que él sabe adaptar lo que dice y cómo lo dice y sus decisiones a la hora de escribir a las personas que van a tener después acceso a sus libros y van a comprarlos. Eli, Sí, Esther, sí. ¿por qué se lo llama el primer Haredi? Porque él construyó, él organizó la Agudat Israel, porque ahí dice, hacía un bidui pormenorizado. ¿Por qué se le dice el primer Haredi? ¿Por el eso? bidui. Por el bidui. Okay. Mira, él vivía en una jaradá constante. Él vivía constantemente con el temor. Vivía con el temor en el sentido de sentía temor del cielo. Y por lo tanto, sus expresiones todo el tiempo tenían que ver con ese miedo, con esa jaradá. Él
ese relato que os traía, al principio, lo expresa muy claramente. Vienen y le preguntan, le dicen, danos una clase sobre Musar. ¿Y qué les dice? ¿Cómo os voy a enseñar yo Musar? Si no soy lo Sí, suficientemente temeroso del cielo. Un tipo que hacía bidui cada día y además no era un bidui corto. Su hijo relata, digamos, relata la experiencia, ¿no? de ser el hijo del Hafetz Haim, y su hijo relata cómo su padre ocupaba horas completas haciendo bidui cada noche. Se dice que el Hafetz Haim dormía muy pocas horas o muy poco tiempo y que el resto del tiempo de la noche hacía bidui. Ahora, le sucede algo muy similar a lo que pasa con otros rabinos muy importantes, como por ejemplo Nachman mi Breslav, que tienen una clara influencia del mundo que les rodea, del mundo cristiano, y por lo tanto introducen en el judaísmo elementos cristianos, ¿ok? ok. Ahora, decíamos, él formó parte de la fundación de Agudat Israel, ¿ok? En lo que se llama Beidat Katowice en 1912, que no tiene que ver con Beidat Katowice del movimiento sionista, pero que se celebra en la misma ciudad. Y de esa forma consiguen aunar a los rabinos o a las comunidades que tienen un cierto tono, una cierta ideología. Y fijaos que es una organización que existe hasta el día de hoy y que tiene no solamente representación en el Knesset en Israel, sino que además es una organización muy importante en el mundo judío. Si bien no aúna a tantos, a tantos judíos como organiza o como articula la World Union, ¿ok? Sí tiene un gran número de comunidades y además tiene una actividad bastante prolífica. ¿Okay? Lo que sucede es que además eh, durante su época, o en el tiempo de actividad del Hafetz Haim, es que el proceso de globalización y las comunicaciones permiten que haya una gran influencia entre las comunidades que están tan distantes como Europa, América e Israel. ¿Y por qué digo esto? Porque, fijaos, es una época también de grandes movimientos de comunidades, de personas individuales. ¿Okay? Tenemos la Saliot a Israel, tenemos las emigraciones masivas desde Polonia, desde Rusia, hasta los Estados Unidos, hasta Norteamérica, pero no solamente hasta allí, también aquí a Latinoamérica. ¿Ok? Y se dan influencias, o la influencia es bidireccional. ¿Ok? Vamos a ver en muchos casos grandes donantes. Los grandes donantes empiezan a surgir y surgen en los Estados Unidos. ¿Okay? Anteriormente los grandes donantes se encontraban ubicados en Europa, pero esto va a ir cambiando. También hay una gran preocupación por parte del Hafetz Haim, lo vamos a ver después en su obra, con respecto a aquellos que se encuentran lejos, que han dejado Europa, que se han marchado a los Estados Unidos, que se han marchado a otros espacios. No hace falta que os cuente que la comunidad judía, o ciertas comunidades judías, perdón, las comunidades judías procedentes de Polonia, sobre todo judíos procedentes de Polonia, exportaron o llevaron consigo ciertas actividades no demasiado deseables a los países donde después se encontraban. Un ejemplo muy claro son las cosas que sucedieron aquí en Argentina. ¿Okay? Y el Hafetz Haim está preocupado por esto.
por qué lo beben. Ahora, en la época del Hafetz Haim, lo que sucede es que el mundo jaredí crece y se organiza. ¿Okay? Y se organiza. Articulándose en torno a Agudat Israel, pero también en contra de lo que se llama el movimiento Mizrahi. El movimiento Mizrahi no tiene nada que ver en absoluto con el mundo Mizrahi, ¿okay? No tiene que ver con los países árabes, no tiene que ver con los judíos sefaradim, los judíos árabes y los judíos magrebim, etcétera, etcétera. Tiene que ver, o con los judíos del Imperio Otomano, tiene que ver con el este de Europa. Existe o se genera un corte muy fuerte entre aquellos judíos que están en Polonia, aquí voy a dejar fuera Alemania, ¿ok? Entre aquellos judíos que están en Polonia y aquellos judíos que están en Rusia, y también ya existía, ya lo habíamos visto, con aquellos que están en Alemania. Cuando lo digo así como a grandes rasgos, ¿ok? No estoy hablando concretamente de Alemania, sino que tenemos Alemania, los neologim en Hungría, etc. Bueno, ahora, este corte lo vamos a ir viendo que esta brecha se va haciendo cada vez más profunda con el tiempo. Y que al final vamos a tener un movimiento que son la ortodoxia de los Datim Leumim y la ortodoxia o la ultraortodoxia del movimiento Jaredí, de los movimientos Hasidim. Y ese corte no es menos profundo que el existente entre un Jaredí y un reformista. Que nadie se engañe. Que nadie se engañe. ¿Ok? Con el tiempo, por lo tanto, vamos a ver el movimiento Dati Leumi, ¿ok? Ortodoxo nacionalista, que se genera, se va a consolidar en la época del Rav Kook, y vamos a ver, cuando lleguemos al Rav Kook, cómo se genera o en torno a qué se genera ese importante corte. Es la época de la Revolución Rusa, y esto no es un dato menor. Esto no es un dato menor. Se genera en ese ámbito un movimiento muy interesante, muy similar al movimiento de secularización que se da en Alemania y en la zona este de Europa o en Europa, para quienes no consideran Rusia y Polonia Europa. También tenemos la Primera Guerra Mundial y la época de entreguerras, con todo lo que históricamente esto implica. ¿Okay? Tenemos la Gran Depresión en el año 1929, comienza, habíamos dicho que esto de verdad genera una situación, se dejan de vender libros, por lo tanto el Hafetz Haim se arruina económicamente. Algo que hay que destacar es que son años muy prolíficos en cuanto a la literatura rabínica. ¿Okay? Y estoy hablando en cuanto a la edición, en cuanto a la impresión de gran número de libros, pero que no era una literatura que estuviese destinada al pueblo. La Mishnah Brura es la explicación de la explicación de la explicación de la explicación de la explicación para que lo entienda hasta el último. ¿Ok? Eso es lo que hace popular al Hafetz Haim. Que él publica literatura rabínica para el pueblo, para la gente. ¿Okay? Y vamos a ver después algunos de sus libros, es muy interesante. Además, toda esta situación influye en el Hafetz Haim hasta tal punto que él llega a estar muy centrado, o casi obsesionado, con la llegada del Mesías. ¿Okay? Es pensamiento mesiánico que siempre está presente, pero que tiene muchos aspectos distintos, o que a veces está más enfatizado y a veces menos. En el caso del Hafetz Haim está plenamente enfatizado. Aquí
de nuevo, os comentaba que con todo lo que tiene que ver con la Revolución Rusa, pero también el proceso de secularización en el este, vemos ese enfrentamiento que se va agudizando cada vez más. Y lo vamos a ver en la literatura después del Hafez Haim. Cómo llega al punto de casi decir o de generar un corte definitivo. ¿Okay? Tenemos los movimientos migratorios masivos desde Europa hacia Norteamérica principalmente, ya lo habíamos comentado, y algo muy importante, los movimientos sufragistas, el voto de las mujeres. Y no todos tienen una posición demasiado abierta con respecto a esto. ¿Ok? También el mundo rabínico se centra o habla sobre este aspecto. Ahora, fijaos, os decía que fue muy prolífico en la escritura. Prácticamente tanto como el Ben Ish Chai. ¿Ok? Publica unos 30 libros. Y fijaos, entre los más conocidos, evidentemente, Hafez Haim y Mishnah Brura, pero también Biur Alajá, porque el Biur Alajá es un comentario que también se imprime con la Mishnah Brura, porque es un comentario también sobre algunos aspectos de la propia Mishnah Brura. Después, Zahor Miriam también, Jobat Ashmirá, Sfat Temim, okay, son también libros sobre el Leshon Hara. Este era un tema que de verdad ocupaba mucho al Hafez Haim y parece ser, como decimos siempre, ¿por qué le ocupaba o por qué se encontraba tan centrado en este tema? Porque debía ser uno de los males del tiempo. Es un mal de todos los tiempos, ¿no? No hace falta que sea el mal del tiempo, pero parece ¿Sabés ser... lo que dicen del Hafez Haim? A Mirá, te voy ver, a contar. dinos. No, era un chiste, justamente. Ah, ok, perdón. Después, él habla sobre otras Ilhot Ben Adam Lejaveró, todo lo que tiene que ver con el Ribit, con el Noshach, ¿ok? Y con Achnasat Orjim. Quiero agregar que en el Shaharit de Shabbat se agrega el Salmo 34 muchas veces, Mi Aish, Hafez Haim, Ohev Yamim Lidotov, quien es el hombre que desea larga vida y que desea vivir bien, y el salmista responde, el que guarda su lengua de la calumnia. Entonces, de ahí él saca... Entonces, se cumple todo porque vivió una larga vida el Hafez Haim, 95 años para esa época, fue muy largo, y fue el representante del Ikot Lashon. Bueno, le faltó el salmo que le diese prosperidad, aparte de larga vida. Le dio prosperidad durante muchos años. Bueno, al final que ya con no. la crisis del 29 se fue todo al garete. Le faltó el salmo que lo protegiera de la crisis del 29. Lo vamos a Ahí incorporar a los Yaharitot. Si lo encuentras, Pablo, es que por no favor, tenemos... haznoslo llegar para que nos No, proteja me de la lo guardo crisis para del mí, corona. me lo guardo para mí, para ser el único rico del mundo. Ese es el famoso salmo de los ñoquis. Sí. El 29. Fue el sábado, ese fue el sábado. El problema es que ahora no hay ni la Lashon Hara. No tanto su manutención en el tiempo como un problema universal y sustentable, sino la ausencia de interés, más con interés desviado. No. Hoy tienes las redes sociales. Ah, lo bueno, siento, sí, pero sí. Se ha transformado posiblemente y sigue existiendo. Todos hemos sido testigos en algún momento de alguien hablando mal sobre alguien. Sigue existiendo, pero se ha transformado, ha conseguido tener un éxito mucho mayor el Leshon Hara, porque las redes sociales de verdad hacen un trabajo bastante interesante en este sentido. Es que su estructura, es su lenguaje, no puede ser otro.
Claro, o No sea, puede ser el ensalzamiento de las virtudes ajenas, el lenguaje de una red social. mejor. Debe ser atraer atención sobre sí en términos de una crítica, de Y no una sobre palabra sí, sobre el dura. otro también. Y no sobre No, sí. es sobre sí, es sobre sí. La red social es para aumentar la autoestima sobre sí, la atención Sí, sobre sí. eso por un lado. Es un medio de Eso por un autoproducción. lado. Pero por otro lado también las redes sociales son Le da el existencia por espacio, crítica al otro esto. Le da existencia por crítica. donde se hace una cantidad de bullying que no se da en ningún otro espacio, por desgracia. Bueno, el Hafetz Haim, si hubiese vivido hoy, tal vez habría hablado sobre, o habría tratado de Tuitado generar alguna cosa por ahí. un código sobre cómo utilizar las redes sociales, ¿ok? O simplemente las habría prohibido. Ahora, él en su En los tiempo, años con todos estos 50, problemas, todas estas problemáticas, la Primera Guerra Mundial fue sangrienta, ¿ok? La Segunda Guerra Mundial fue terrible también, sin duda, pero la Primera Guerra Mundial genera un hito, ¿ok? Es el comienzo del fin. Y no es lo pele, no nos sorprende que el Hafetz Haim se centre, por lo tanto, en todo lo que tiene que ver con la llegada del Mesías, ¿ok? Y él escribe un libro muy importante que se llama Vital Yeshua, ¿ok? Precisamente sobre la llegada del Mesías. Pero no solo eso, él también es consciente de dos cosas. Uno, que aquellos hombres, aquellos chicos que son enviados al ejército, a servir en el ejército ruso, pasan un gran número de años fuera de su casa y escribe para ellos un libro que se llama Mahane Israel, para que dentro de la imposibilidad, porque es la realidad, dentro de la imposibilidad de guardar, ¿ok? Pudiesen de alguna manera guardar aunque solo fuese un pequeño resquicio de judaísmo. Y escribe otro libro que se llama Nedigei Israel, que fijaos, la verdad que es interesante, porque desde su perspectiva, ¿qué son Nedigei Israel? Desde su perspectiva, Nedigei Israel son aquellos que se marchan del mundo judío existente en Polonia o en Rusia, en Bielorrusia, a las Américas. Y él los ve como Nidajim, él los ve como, ¿ok? Él parece ser que no se siente, digamos, de alguna forma sí, todo el tiempo se siente en la diáspora, en la Golá, ¿ok? Pero él siente que el que se separa todavía de este punto de la diáspora se encuentra en una diáspora todavía más terrible. Bueno, yo veis, escuché, yo escuché una vez que el Hafetz Haim organizó durante la Primera Guerra Mundial que llegara comida kasher al ejército, pero a ambos bandos, o sea, al prusiano y al ruso, puede ser. como había judíos en ambos lados, pero no sé si es un mito. Todo mito tiene tiene un fundamento o está parcialmente fundamentado en algún tipo de realidad. Puede ser, no tiene por qué ser totalmente falso. Ahora, la pregunta, digamos, es si esto tuvo una gran influencia o no. ¿Que pudo realizar el esfuerzo? Puede ser que sí, muy posiblemente porque él estaba preocupado por este proceso de desmembramiento, de desmembración que se está generando en el mundo judío, ¿ok? Ahora fijaos, os decía antes que lo que hace es alagizatzia shel musar. O sea, él lo que hace es una alagitación del musar, ¿ok? No es yo puedo o soy, de nuevo, me adorno, me decoro con mis acciones si no estoy obligado a ellos. Fijaos cómo en la Akdamá de su libro, Hafetz Haim Shmirat HaLashon, fijaos lo que dice. Baruch Hashem Elohei Yisrael, asher ibdilanu mikol ha'amim venatan lanu torato veichnisanu le'eretz HaKodesh. Ahora, esta Akdamá, כדי שנזכה לקיים כל מצוותיו. O sea,
con esta akdama, con esta primera frase, solamente con las primeras palabras, Asher Yivdilanu mikol ha'amim, solamente con esto ya sabemos que él está hablando sobre las mitzvot. Entonces no está hablando aquí de algo que puede ser. Bechol kavanato, סליחה, הוא רק לטובתנו, כדי שעל ידי זה נהיה קדושים אליו, estemos diferenciados. כמו שכתוב, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. ויהיה ויכולתנו לקבל את השפעת טובו ורוב חסדו בעולם הזה. ובעולם הבא, כמו שכתוב, מה אדוני אלוהיך שואל מימך, כי אם וכו'. לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו, אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך. O sea, aquí en la akdama, en la introducción a su libro, lo que nos dice es, no os voy a hablar de algo que si queréis lo hacéis y si no, no. Os estoy hablando de algo que estáis obligados a hacer. Pero no solamente eso, sino que también en la akdama dice, Veyeda aji akore. Se dirige ahora a cada uno de los que están leyendo el libro. O sea, filu kol davar pashut shenimtza bifnim, en este libro, הראיתי את מקורו בבאר מים חיים, להמן יבוהר לעיני הכל. שספר זה לא חיברתי על פי מידת החסידות, רק al tzad adin. O sea, no se trata de un acto o siguiendo los actos de bondad que escribí este libro, sino desde la perspectiva del juicio. Y nos dice, 17 mitzvot lo ta'aseh, lawin, 14 mitzvot ta'aseh, y 4 de las arurim, de las maldiciones, están totalmente integrados o tienen que ver con la falta del leshon hara. ¿Okay? Es lo que dice el Hafetz Haim. O sea, él hace una maapeja, él hace una revolución con respecto a lo que tiene que ver con el jote o con lo que tiene que ver con el musa. Ahora, fijaos. Él habla sobre la prohibición de hablar, ¿ok? Con respecto a los demás, ¿ok? De hablar mal del otro. Pero él es consciente de que hay situaciones, o quiere ser consciente de que hay situaciones en las que hay grises. ¿Ok? Y fijaos lo que dice. Bechol ele adinim shekatavnu udavka veish asher minhago vedarko leitcharet al chatav. O sea, es el que todo esto que he dicho hasta ahora es para aquel que se arrepiente de sus faltas. Imbajanta et darko. ¿Quién paja de Elohim? לנגד עיניו, ותמיד יתייצב על דרך לא טוב, כמו הפורק מעליו עול מלכות שמיים, שאינו נזהר מעבירה אחת, אשר כל שאר עמו יודעים שהיא עבירה. O sea, y continúa, dice, pero si es una persona que siempre va por el camino malo, por el camino no bueno, ¿ok? Y que quita sobre sus hombros el yugo del reinado del cielo, o que no es cuidadoso no es cuidadoso, no se fija en los detalles en cuanto al cumplimiento de las mitzvot, y que todos lo saben además, y que no teme
a Dios, ¿ok? Lahem mutar leachlimo ulesaper regunuto ben befanav uben beshelo befanav. Tienes permitido, en este caso, hablar sobre él, ya sea a la cara o ya sea a su espalda. Y dice, pero bueno, de cualquier forma, a esta persona incluso, a pesar de que sabemos que a todos hay que juzgarlos para bien, dice, ואם הוא יעשה מעשה או ידבר דבר, ויש לשפוטו לצד הזכות ולצד החוב, tenemos las dos opciones, podemos jugarlo צריך לשפוטו לצד החוב, o sea, tenemos que juzgarlo como si fuese culpable. Es interesante lo que... Ahora... Una peronista. Un fundamentalista. Sin política, gente. No, me refiero a la frase. Ya sé, me refiero a la frase. No conozco, pero escucho nombre de partido político. Para los enemigos ni justicia, esa es la frase. No importa quién la haya dicho. No se refiere a ninguna agrupación actual. A los enemigos ni justicia. Pero también se puede decir algunos nombres, no pasa nada. Fijaos, no solamente dice esto, no solamente hace una diferenciación, y evidentemente a quién se refiere cuando habla de estos malvados, de todos aquellos que siguen el proceso de secularización, ¿ok? Todos aquellos que han decidido pasar a ser seculares. Fijaos, da un paso más adelante incluso en este sentido, y dice que sobre estas personas, de las que se sabe que no guardan o que no son lo suficientemente temerosas, no solamente no va a haber un shidduch con ellos, no solamente no van a entregar a las hijas y a los hijos, a sus hijas y a sus hijos, sino que además, afilu lo shama alav ata shum ra'a, incluso si no escuchó nada malo sobre él hasta el día de hoy, hasta este momento, afilu ahi, incluso afalpi gen, mutar lidrosh velachkor etzel anashim al mahuto veiniano. O sea, podemos ir a preguntarle, podemos ir en castellano de España se diría, a cotillear con los demás sobre esta persona y sobre sus asuntos. Af de yahol liot se yesaprulo gnuto. O sea, incluso si sabe de antemano que es posible que le van a contar cosas malas. Afilu aji, incluso entonces mutado. Que Iván de Javanato le tobat atzmo levad. Ok. Aquí pone un límite, que es para tu propio bien. Y aquí el Hafetz Haim, fijaos, trae un concepto, sin mencionarlo, o una idea judía muy interesante. ¿Ok? Akam leorgeja, askem leorgo. ¿Todos hemos escuchado esta expresión? Ok. Si alguien se levanta para matarte, levántate, o sea, adelántate y mátalo tú. ¿Ok? Es lo que podríamos denominar defensa personal. ¿Ok? Ahora, mucha gente utiliza esta expresión o este concepto, esta idea, de una forma errónea. Porque solamente tengo permitido realizar esto si sé claramente que me va a asesinar a mí, pero no al que tengo al lado, ya sea mi hijo, ya sea mi padre, ya sea mi esposa o mi esposo, etc. ¿Por qué? Porque lo que dice la halajá es que en ese otro caso, tienes la obligación de salvar a la otra persona, por supuesto, pero no puedes matar al rodef, kilodohim nefesh mi penei nefesh,
porque no está en tus manos elegir quién va a vivir y quién no. Y por lo tanto, lo que tienes que hacer es herirlo. ¿Ok? Tienes que evitar que mate a la otra persona, pero no matándolo. ¿Ok? Evidentemente es mucho más complejo que todo esto, porque aquí entra en juego muchas cosas, pero lo que trata la tradición es de advertirnos o de prevenirnos sobre la complejidad de estas situaciones en las que vemos que alguien va a atacar a una tercera persona y qué es lo que podemos hacer. ¿Ok? Ahora, fijaos, ¿por qué digo que el Hafetz Haim lo trae aquí? Porque él dice solamente cuando es para tu bien. No puede ser el justiciero que vaya hablando mal de las personas porque sabe que son malas simplemente por hacer justicia, ¿ok? O una supuesta justicia, porque no lo estás haciendo. No lo estás haciendo. Evidentemente, si estás tratando de protegerte a ti mismo, vas a ser iraní, vas a ir y vas a preguntar a la persona de la que... Si lo haces simplemente por hablar de alguien, por o esgrimiendo un supuesto bien común para la humanidad, no vas a ser tan minucioso. ¿Ok? Es interesante que él trae aquí esto, de verdad que creo que bueno, prácticamente hace una Gezerah Shabbat, ¿ok? Él toma otros aspectos de la halajá, otros temas, y de alguna forma los maneja y los reviste. Ahora, hablábamos antes sobre la Mishnah Brurá, ¿ok? Sobre Shulchan Aruch, abre, vamos a verlo, Gilgabeo Ka'ari, o Ka'ari, לעמוד בבוקר, לעבודת בורו, יהיה הוא מעורר השם. Entonces nos dicen cómo se tiene que levantar la persona, como si fuese un león que va a trabajar para su creador. Ahora, ¿qué dice el Hafetz Haim? Dice, la bodat bogó para el trabajo o para trabajar, para servir a su Dios, ¿no? De alguna forma. Y lejach nibra Adam. Fijaos, la perspectiva del Hafetz Haim sobre la creación del ser humano es que el ser humano es creado para trabajar, para adorar, para hacer la voluntad de su creador. Esta idea es en el judaísmo ciertamente interesante, yo creo que tal vez un poco problemática. Él trae aquí una idea interesante, ¿ok? Pero que llevada al extremo, genera que la persona se convierta en una especie de nazir, ¿ok? Esto es lo que vemos hoy en el mundo jaredí. No solamente el temor, sino que en el centro de la experiencia judía, encontramos el pulhán, encontramos digamos, no la tefilá en sí, sino el cumplimiento de la mitzvah, ¿ok? Y esto genera un cambio importante en la experiencia, un cambio muy importante. Fijaos, en el comentario que continúa, dice, Echta amod baboker, Jacob Gadol, hace frío, están en una zona bastante fría. O Yishanu Bakaitz, y va a decir, Echta amod mimitateja, Vadain, los sabata mi mishnateja, si todavía no te encuentras saciado en tu sueño.
¿ok? Y dice, Yitgaber alav, se sobrepondrá esto. Ve'al yishma ve'achshov benafsho. Y no escuchará y pensará en su nefesh. Ilu haya nitzrach kilu la'amod lesharet lifnei melech basar badam. Si hubiese tenido que levantarme a servir frente a un rey de carne y hueso, ¿cuánto cuidado habría tenido levantarme y prepararme para este trabajo? Y por lo tanto, Calva Homer dice, cuando se trata del santo bendito sea, que es el rey de reyes, ¿ok? Ahora, fijaos de nuevo, pone en el centro de la experiencia, él le da un espacio central, que ya lo podemos ver también reflejado en el Shulchan Aruch, en la versión de Yosef Karo, ¿ok? En la expresión de Yosef Karo, pero que se lleva mucho más allá, ¿ok? Y fijaos, sin embargo, en las Agaot, Bekol panim lo yeacher zman tefila shetzibur mitpalelim. O sea, fijaos, en otros comentarios no se centran tanto o únicamente en la cuestión del trabajar o servir a Dios. Bueno, ahora, es posible que debido a que comenzaban un camino nuevo, hubiese muchas personas que observasen al Hafetz Haim, que observasen a la gente de su entorno, y tal vez los vieran como un bicho raro, ¿ok? Puede ser. Puede ser que hubiese quienes dijeran, están haciendo cosas que no son normales, o que no... Puede ser. Una persona que hace bidui, de la forma que lo hacía el Hafetz Haim, o que se encuentra tan aislada como él, ¿ok? Tan aislada como él. Porque de nuevo, como os decía antes, prácticamente no enseñaba, solamente estudiaba con su hijo. ¿Ok? Y dice, no te vas a avergonzar. Esto lo vemos en los comentarios al Shulchan Aruch de Yosef Karo. Dice, estás llevando adelante o cumpliendo con una mitzvah. ¿Ok? Sí, por lo tanto, no tienes que hacer caso de las burlas, ¿okay? De los que están a tu alrededor, de otras personas. Dice, no va a discutir incluso, pero, y aquí volvemos a la división o a esa brecha que se genera tan intensa entre quienes son observantes y quienes no, Aval y Muhammad bin Kom sheyesh apikosim. Si está en un sitio en el que hay gente que son apikorsim, amitkomemim a la Torah verotzim לעשות איזו תקנה בענייני העיר. ¿Okay? Dice, en ese caso sí que podéis discutir. Estamos hablando de personas que tienen la intención de desmantelar el mundo tal y como yo lo estoy viendo, ¿no? Vamos a ver. Vamos a avanzar, porque nos queda un minuto, ¿me equivoco? Nos queda un minuto o medio minuto. Bueno, en su libro Nedijei Israel, que está destinado a aquellos que, como os decía antes, se trasladan desde Rusia y desde Polonia al norte de Estados Unidos, principalmente, nos dice, por ejemplo, les dice, y cuando reflexionemos ahora sobre nuestros disgregados en tierras lejanas, por ejemplo, en América y en África, entre otras, en todos los puntos de la tierra y en las islas lejanas encontraremos que sobre algunos de ellos se ha cumplido la profecía de Yehezkel. Pues en principio al llegar allí no eran ganado de la zona, o sea, se sentían extraños, y su espíritu se tornó débil, o sea, estaban vulnerables.
Y a continuación, con el tiempo, se distancian y se alejan de los caminos colectivos de la mitzvot y de las costumbres. Y con el paso del tiempo, hay quienes se pierden completamente. Fijaos cuál es el pánico de él. El pánico de él es la asimilación. No es el primero que refleja este pánico, pero su pánico es la asimilación. Y continúa diciendo, y en nuestro tiempo encontramos que algunas personas se han asentado en tierras lejanas y que son creyentes en Dios y su Torá, e incluso así abandonan la Torá y las mitzvot. Y es sorprendente que su comportamiento contradice su conocimiento. ¿Y cómo temerán a Dios, que es el Dios del juicio y que sin duda supervisa todo lo que sucede? ¿Puede ser que Dios nos encuentra en todos los rincones del mundo? En la introducción del libro lo que les dice es, por un lado puede suceder esto, que os sintáis débiles y os perdáis, pero además, ¿qué creéis? ¿Que no va a llegar hasta allí el creador del mundo a veros? ¿Que porque estáis lejos no se sabe lo que estáis haciendo? Continúa. En el cierre del libro dice, ahora bien, hermano, después de todo lo que te he enunciado en este libro, lo que le está dando es claves para que no se pierda allí. Dice que he escrito para aquellos que viven en tierras lejanas, para que no dejen de cumplir las mitzvot de la Torá. Es sabido que la auténtica forma para quienes quieren actuar de forma agradable para el santo bendito sea, es que se contenga y no se traslade a estos países. O sea, dice, acabo de escribir todo un libro, pero mejor que no te vayas. ¿Ok? Y si ya viajó, no queda otra. Cuando Dios le ayude, regresará a su casa y confiará en que Dios le proporcionará pan a todo ser viviente, quien lo sostendrá también en su casa. O sea, aquí es totalmente pragmático. Dice, también para los que no se van a ir y también para los que se van. Y dice, y voy a ser pragmático, voy a dejar la puerta abierta al que se ha marchado. ¿Sabes qué? Te has ido, vas a hacer fortuna, vuelve cuando tengas suficiente. Y todo va a estar bien. Hablabais antes sobre todo el tema de la guerra, Martín, y ciertamente él hace varias llamadas, varios llamamientos. Por ejemplo, en el año 1929, ¿ok? Llama a las comunidades para recaudar fondos para ayudar a la gente que están en Rusia y en Ucrania. ¿Okay? Ahora, hablábamos también sobre el Hafetz Haim como una persona preocupada por toda la cuestión mesiánica. Y fijaos, en Tzipit al-Yeshua dice, y sin duda por nuestras muchas faltas hoy triunfa la acción del Satán, a través de sus muchos enviados. Fijaos, esto es Erev Milchemet Haolam Hashniah. Está creciendo el nazismo, ¿ok? Y fijaos lo que dice, luego lo vamos a ver mucho más acentuado en el Hanan Wasserman. Debilitándose la confianza de Israel, tanto sobre la recompensa como sobre el castigo y sobre los objetivos de los profetas. Y cuando se ve la proporción de la carencia y sufrimientos que padecemos cada día, imaginan que el santo bendito sea nos ocultó su rostro completamente. Y desmotivan con respecto a la redención. Y dejan de esperar a que llegue el reinado del cielo. Está hablando de gente que está desesperada, ¿ok? Y cada uno se dirige a sí mismo y solicita consejo a sí mismo, ¿ok? Vamos a hablar en el futuro sobre Din Torah, con respecto a lo permitido y lo prohibido, y cómo sostenerse, y a sí mismo y a las personas de su casa. O sea, dejan de pedir consejo. Aquí vemos una crisis rabínica. ¿Por qué? Marcada por el hecho de que hay una crisis mundial. Y él continúa, ¿ok? Él continúa con esta idea, y es una idea que de verdad lo atormenta al Hafetz Haim. ¿Okay? Fijaos hasta qué punto él está obsesionado con la venida del Mesías, que dedica un gran esfuerzo al estudio de Ilhot Bet HaMikdash.
él estaba convencido de que el Mesías iba a llegar. Bueno, fijaos, hablamos siempre sobre aquellas personas que tienen una cierta alergia, ¿verdad?, a la tecnología. En una de las reuniones de Agudat Israel en el año 1923, en Viena, hay un documento muy interesante, que es este vídeo que está en YouTube, que se puede ver, y en el que se ven grandes rabinos de la época. Está Wasserman, está, digamos, Wasserman siendo muy joven, relativamente joven, está también el Hafetz Haim. Este que vemos ahí es el Hafetz Haim, ¿ok? Fijaos, una persona, se le ve una persona totalmente introvertida, ¿ok? Un tipo de pequeña estatura, lo cual llama bastante la atención entre el resto, pero fijaos cuál es la reacción de aquellos que le acompañan. Está siendo grabado y cuando se dan cuenta, lo que hacen es tapar la cámara. Fijaos qué interesante. ¿Okay? Bueno, sí tenemos que quedarnos con algunas ideas principales. Hablamos sobre el desarrollo del movimiento Haredí, hablamos sobre la internacionalización del judaísmo, sobre la importancia del Musar y también sobre la esperanza en un tiempo mejor, que viene marcada evidentemente por las experiencias del Hafetz Haim. Que tengáis una buena semana y nos estamos viendo muy pronto. Shavuot tov. Gracias, Eliau. Shavuot tov. Shavuot tov. Gracias.